Bueno, ya vamos a iniciar. Hoy iniciamos con el módulo, la semana 4 del módulo 11. Y esta va a ser la última semana que yo les doy la clase porque recibí la directriz de que el coordinador Luis es el que les va a dar el último módulo a ustedes. Entonces ahí para que los tengan en cuenta. Antes de empezar, quiero traer un material. Vamos a... Profe, disculpe, el próximo módulo lo da Luis Fernando. Sí, el último módulo, me dijo. No sé, si no lo ha comunicado en el chat, ¿verdad? Él. Entonces, hoy sería... No ha dicho nada. No. No, ahora le digo que les escriba para que los que no no se han conectado, ¿verdad? Pero sí, el próximo módulo, que sería el último de Industrias en Costa Rica, es más bonito ese módulo, él lo va a dar. De hecho, el módulo 2 de ese último módulo, él conoce muy bien el tema de la simulación y todo esto. Van a aprender bastante. Ahora, hoy vamos a estar viendo estudios de movimientos y tiempos, ¿verdad? Pero vamos a ver. Yo traía un material como para enseñarles previo a este. El estudio, vamos a ver si estamos grabando. Okay. Ahí sí observan, chicos. Sí, ¿verdad? Estoy proyectando. Vamos a hacer. Ok. ¿Qué es un estudio de movimientos? Quiero ahí como antes de empezar, vamos a explicarles un poquito con palabras técnicas, ¿verdad? Y valga la redundancia, este estudio de movimientos es una técnica para analizar los movimientos que realiza una persona al ejecutar una tarea, con el fin de eliminar movimientos innecesarios, reducir el esfuerzo y aumentar la eficiencia. Entonces aquí va ligado con la productividad y también podemos ligarlo con las 5 S, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de aquí se centra en los movimientos manuales o corporales de los trabajadores. También busca simplificar el trabajo, mejorar la ergonomía y optimizar el proceso. Y aquí va en paralelo también con salud ocupacional, ¿verdad? Porque bien sabemos que cuando hacemos movimientos repetitivos podemos afectar a largo o a corto plazo la salud, ¿verdad? Entonces, las etapas de los movimientos son varias, ¿verdad? Entonces aquí pues dice que el estudio visual del movimiento se utiliza para analizar un método determinado y ayudar al desarrollo de un centro de trabajo eficiente. El estudio de movimiento es el análisis cuidadoso de los diversos movimientos que efectúa el cuerpo al ejecutar un trabajo. Y ustedes me dirán, profe, ¿qué tiene que ver las 5 S aquí? ¿Verdad? No sé, creo que las 5 S es una de las primeras que se ven en este técnico, donde nos menciona, ¿verdad? Que ahí son 5 S y que al final el enfoque también está no es el enfoque principal, ¿verdad? Sino que es un conglomerado, pero tener las cosas en su lugar facilita que no tengamos esos movimientos innecesarios, ¿verdad? O esos movimientos repetitivos. Entonces, por eso es que si nosotros tenemos a nuestro alcance los implementos, las herramientas, el material, la maquinaria, todo lo que tengamos que usar para poder hacer nuestra tarea, ejecutar nuestra labor, ¿verdad? Entonces, y podemos decir que tenemos todo en el sentido estandarizado ¿para qué? Para que puedan seleccionar las tareas, como les dije, para que queden registrados cuáles son los movimientos, eh,
hasta el de ergonomía podemos hablar aquí, o viene la salud ocupacional, a ver si estamos haciendo el movimiento correcto. Y aquí, pues el desarrollo de un método mejorando siempre, eh, mejorando e eliminando o simplificando los movimientos, ¿verdad? Para que nosotros podamos identificar si podemos aumentar la productividad, mejorar la eficiencia de nuestros procesos, ¿verdad? Y por aquí tenía un material, ¿verdad? Que quería explicarles que cuando nosotros hablamos, ¿verdad? De movimientos podemos mencionar dos, lo que es el estudio del tiempo, y por aquí de otro, ya se lo voy a mostrar. El estudio de tiempo y el método, ¿ok? ¿Por qué deben ir ligados de la mano? ¿Verdad? Yo puedo decir, bueno, ¿cuál es? Porque puede ser que venga, yo ejecute un método incorrecto o no es el que esté estandarizado, entonces estoy haciendo movimientos que no me competen. Ay, no me deja verlo, pero bueno, ahorita vamos a llegar ahí, ¿verdad? ¿Okay? ¿Qué es el estudio del tiempo? ¿Verdad? Ahorita seguimos con la presentación, pero quería explicarles un poquito de esto porque va enfocado a lo que son el estudio de movimientos, ¿verdad? Que vienen con dos categorías. ¿Okay? Podemos identificar lo que es el estudio del trabajo, técnicas y el estudio de métodos y medida de trabajo que se utilizan para examinar el trabajo humano en todos sus contextos y que llevan sistemáticamente a investigar todos los factores que influyen en la eficiencia y en la economía de la situación estudiada. ¿Con qué fin? De mejorarla, ¿verdad? Entonces, ¿qué incluye el estudio de tiempo? Mejorar los puestos de trabajo, mayor rendimiento, tomamos el tiempo y estandarizamos métodos, ¿verdad? Y el enfoque del estudio del trabajo es mejorar la productividad, ¿ok? Entonces, ahorita cuando le estamos hablando de los movimientos, vamos a hablar que del movimiento no puede quedar desligado del estudio de métodos o de estudio de tiempos. ¿Ok? ¿Cuál es el estudio de métodos? En el registro, es el registro, examen crítico y sistemático de las maneras de realizar las operaciones, las actividades, procesos, etcétera, con el fin de efectuarlas mejor, ¿verdad? Que entonces vengan ustedes y ejecuten la tarea porque hay un método, hay un procedimiento, hay un instructivo, hay un formulario, ¿verdad? Que también eso vamos a ligarlo al proceso documental de la norma ISO, ¿verdad? Que es la norma de calidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, ustedes podrán decir, y qué raro, ¿verdad? ¿Cómo hace el plan? Hay una demanda. El ejecutivo de ventas dice que ocupamos vender 500 kilos de consomé de pollo, ¿verdad? Entonces, le dice le hace el planeador la solicitud. ¿Qué pasa? Ya el planeador debe saber cuánto se dura en X línea, X máquina, cuánto tiempo dura el operador en hacer esos 500 kilos. ¿Por qué? Porque previo a eso ya hubo unos métodos, ya hubo toma de tiempos, ya hay una receta estandarizada, ya está la máquina homologada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando sí es un producto nuevo, que nunca se ha hecho, pues es otro proceso, ¿verdad? Pero si ya en planificación dice, bueno, yo voy a mandar a programar esto para que se haga el 8 de julio del 2025 en la línea 8. Ok, a las 11 de la mañana entra a la línea productiva y sale a tal hora. ¿Por qué? Porque la máquina que se asignó es de 500 kilos, entonces en una sola tanda sale, ¿verdad? O hablemos de una industria médica, ¿verdad? Donde hay una secuencia, hay 10 operaciones, vamos a hacer un catéter,
la operación 1, sigue la operación 2 y así consecutivamente. Y también se debe saber, ya entonces el programador dice, ok, voy a meterlo en la línea de catéter 2 y ya yo sé que este lote, 500 unidades, va a durar un promedio de 3 días. ¿Por qué? Porque ya todo está estandarizado, porque ya todo está con sus métodos, ya hubo un estudio de métodos y sobre todo se estandarizó el método, el tiempo que se dura, la secuencia, ¿verdad? Entonces todo eso se debe hacer. ¿Bien? Para siempre buscar las mejoras. ¿Cuáles son las herramientas que usamos nosotros en el área de ingeniería? Es que nosotros somos los que hacemos esto. La toma de tiempos, la estandarización es el área de ingeniería que lo hace. Entonces, ¿cuáles herramientas vamos a utilizar? Diagramas de flujo, diagramas de operaciones, diagramas de procesos, diagrama de actividades simultáneas, la bimanual, simbología para la representación de los procesos. Es muy importante, ¿verdad? Cuando vimos el tema de mapeo procesos, ¿verdad? Todo esto va conglomerado, tal vez ustedes lo ven uno por uno, pero ya eso ustedes lo vieron en un módulo anterior donde hay que aprenderse la simbología para ver dónde está la demora, el transporte, el traslado, todo eso que ya tiene que estar estandarizado. ¿Okay? ¿Cuál metodología podemos usar nosotros para qué? Para hacer el estudio del trabajo, estudio, ¿verdad? Podemos, la medida del trabajo también sirve para fijar los tiempos estándares de ejecución de una determinada tarea. Evaluar el desempeño del trabajo comparando la producción real durante un periodo de tiempo dado con la producción estándar calculada por la planificación de la media de trabajo. Otro es planificar las necesidades de mano de obra para cualquier producción futura. También calcular la capacidad disponible y determinar costos de producto. Evaluar los distintos procedimientos de trabajo, realizar diagramas de operaciones y establecer incentivos, ¿verdad? Entonces hablamos un punto inicial, cuál es el objetivo y ahí tenemos que hacer la metodología de la toma. ¿Okay? ¿Qué hay que tomar en cuenta? Que hay que escoger, hay que los datos, ¿verdad? Como les he mencionado, si no anotamos, si no registramos, es como que si no queda evidencia, es como que si no se hace nada. Luego tenemos que analizar, hay que diseñar, hay que aplicar, hay que mantener siempre, el fin es analizar, ¿verdad? Para poder siempre hacer la mejora. ¿Okay? Y vamos a ver aquí, eso lo vamos a ver en resumen en otro. ¿Okay? Después nos devolvemos a lo que es el estudio de tiempos. Vámonos con el material. Entonces, eso es lo que quería yo decirles antes, ¿verdad? De empezar de hacer el estudio de tiempos que va ahí, a trabajarse de mano con la medida, con el método, ¿ok? Entonces, tenemos eh, cierta estrategia, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que implica? Los movimientos que efectúa el operario, lo que tenemos que tener mapeado. La distribución física del puesto es muy importante y aquí viene lineada las 5 S. Las condiciones del trabajo, si tengo las herramientas, si no las tengo, si estoy cómodo, si la mesa me llega a las rodillas, si la silla es ergonómica, si la distribución va en línea curva, eh, lineal, etcétera, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ya yo les he mencionado que el área de ingeniería es el que tiene que cuidar cómo va a ir la distribución de la planta, la distribución de la línea. Es un diagrama de flujo donde vamos a estar diciendo cuál es la secuencia. Es como que si ustedes tuvieran, bueno, el ejemplo que les puse, el wire, va a ser un dispositivo médico y resulta que
el área de ingeniería se le ocurre que como la operación 8, el catéter, digo, el catéter de la línea 1, el catéter de la línea 2, y entonces tienen una misma operación, y entonces no quieren complicarse, y dice, ay, no, no, que vengan a hacerlo a la línea 1 o que vayan, entonces que el cuello de botella, entonces siempre, siempre el área de ingeniería tiene que ver muy bien cómo está distribuido, dónde están las máquinas, cuáles son las condiciones, viene el área de mantenimiento a ver si tenemos las herramientas necesarias, tenemos que tener un objetivo, un propósito de la operación, diseño del producto o la pieza, ¿verdad? Ya ustedes saben qué es lo que van a hacer, pero previo porque fueron capacitados, porque llevaron una curva de aprendizaje, pero cuando el producto es nuevo, viene ahí la comunicación del Departamento de Desarrollo e Innovación con el ejecutivo de ventas y el cliente. Y hasta que ya sea aprobado, se va a la producción, ¿verdad? Pero si ya estamos llegando, la producción va en línea, es porque ya el diseño fue aprobado, ¿verdad? Vamos a estar desarrollando eh, a explicarles los movimientos eh, fundamentales que fueron desarrollados por estas personas, eh, ¿cómo se pronuncia? No sé cómo se pronuncia, Terblick, ¿verdad? Esta persona hizo un, eh, ¿cómo le diría? Un estudio de movimientos, ¿verdad? Él se llamaba Hilbert, ¿verdad? Y aquí lo que él nos dice, ¿verdad? Cuáles son los movimientos básicos que una persona hace al ejecutar cualquier tarea, ¿verdad? Y él logra identificarlos con el fin de poder trabajarlos, y eso es un método que se utiliza hoy en día. Y son todas estas, ¿verdad? Y vamos a estar explicándolas una por una, ¿verdad? ¿Por qué es importante o por qué él dice que esta metodología que él hizo, que él inventó, que él desarrolló, le va a ayudar? Porque ahí dice, ¿verdad?, que son básicas y que aplican a una actividad productiva, ¿verdad? Porque al final permite identificar los movimientos productivos y ahí va a añadir un valor, eh, porque va a eliminar o reducir movimientos improductivos que no valoran el valor, y sobre todo que va a rediseñar métodos más ergonómicos y más rápidos, ¿verdad? Porque si nosotros empezamos a hacer una actividad que con el pasar de los tiempos nos va a afectar la salud, entonces vamos a disminuir la eficiencia y por ende la productividad, ¿verdad? Y textualmente voy a leer, ¿verdad?, lo que él desarrolla con ese fin, ¿verdad?, de poder optimizar el proceso en los movimientos. Cuando habla de buscar, es el elemento básico en la operación de localizar un objeto. Encontrar se refiere a la consecución de una búsqueda con la selección de un objeto en mano. Seleccionar se efectúa cuando el operario tiene que escoger una pieza de entre dos o más, ¿verdad?, que ustedes tengan que utilizar. Hay personas que ocupan un imán, hay personas que ocupan un microscopio, hay personas que ocupan solo el tacto de los dedos, ¿verdad? Indiferentemente cómo vamos a hacer el proceso. Tomar, ¿verdad?, el movimiento que hace la mano al cerrar los dedos rodeando una pieza para aislarla o tomarla de una operación. Sostener, tener lugar cuando una de las dos manos soporta o ejerce control sobre un objeto mientras la otra mano ejecuta trabajo útil. Mover corresponde al movimiento de la mano con carga. Esta última puede ser en forma de presión. Alcanzar corresponde al movimiento de la mano vacía
sin resistencia hacia un objeto o retirándola de él. Colocar en posición consiste en situar o colocar un objeto de modo que quede orientado correctamente en un sitio específico. Ensamblar, cuando ocurre cuando se reúnen dos piezas correspondientes que se juntan. Usar, tener un lugar cuando una mano o las dos controlan un objeto durante la parte del ciclo en que se ejecuta. De trabajo productivo. Desemblanzar, bueno, sencillo, cuando vamos a destapar algo que venga empaquetado. Inspeccionar es un elemento incluido en la operación para asegurar una calidad aceptable, que esto lo hacemos cuando hacemos la recepción de materias primas en nuestros procesos de recepción, ¿verdad? Y esto va a ser una verificación regular realizada por el trabajo que efectúa la operación. Y aquí debe existir un plan de calidad, donde el plan de calidad le diga al inspector, ¿verdad? Al analista que tiene que ejecutar esa tarea, cuáles son los métodos, cuál es el paso, cuál es el método que tiene que usar o la prueba que se tiene que hacer para validar si el producto que estamos recibiendo cumple o no cumple con las especificaciones. Y si es materia prima y si estamos en una línea productiva, bueno, y ya yo soy el de la operación 4, yo tengo que garantizar, bueno, la operación 3 tiene que garantizar que la operación 4 reciba bien el producto, entonces yo tengo que también inspeccionarlo, ¿verdad? No solo es un tema de calidad. Recolocar en posición consiste en colocar un objeto en un sitio predeterminado de manera que pueda tomarse y ser llevado a la posición en que ha de ser sostenido cuando se necesite. Soltar ocurre cuando el operario abandona el control del objeto. Demora inevitable, esta es una interrupción que el operario no puede evitar en la continuidad del trabajo, porque puede ser que tengan que hacer un cambio, hay que hacer una parada obligatoria en el proceso por algún mantenimiento previo, ¿verdad? Es una demora inevitable. Y la demora evitable pues toma todo el tiempo muerto que ocurre durante el ciclo del trabajo y del que solo el operario es responsable, ¿verdad? Por eso digamos que a nivel de conocimiento técnico, ¿verdad? El operario tiene que estar atento a la máquina, tiene que estar atento a la materia prima, ¿verdad? Si estamos usando un microscopio, tenemos que garantizar de que el microscopio le dieron seguimiento, que está calibrado, que le dieron mantenimiento preventivo, ¿verdad? Y eso viene siendo como parte de responsabilidad del operario, ¿verdad? Que al iniciar su turno o recibir su turno laboral, pues hace su mantenimiento autónomo. ¿Para qué? Para garantizar que el equipo está siendo, que está bien, ¿verdad? Que se recibe bien. ¿Ok? Planear es un proceso mental que ocurre cuando el operario se detiene para determinar la acción a seguir. Descansar es la necesidad que tiene el operario de reponerse de la fatiga. Y vienen algunos movimientos, ¿verdad? Que ocupamos no solamente del cuerpo humano, sino que algunas características, ¿verdad? Por la condición de trabajo. Hablamos de aplicación y uso del cuerpo humano, arreglo del área de trabajo, diseño de herramientas y equipos. En ocasiones hay que amoldar la zona del trabajo para poder, y también aquí viene el tipo donde dice que son las leyes, ¿verdad? Porque yo tengo que garantizar de que realmente entra aquí el tema de salud ocupacional, ¿verdad? Seguridad industrial, donde el de salud ocupacional, el encargado debe verificar que realmente la máquina que se está instalando tiene todas sus indicaciones o las indicaciones visuales para que el operador pueda manipularla o hacer los movimientos correctos y que no vaya a verse afectado con la salud, ¿verdad? Entonces todo eso tiene que hacerse un diseño, herramientas, pruebas, ¿verdad? Para poder trabajarlo correctamente.
Aplicación y uso del cuerpo humano. Las dos manos deben empezar y terminar al mismo tiempo. Los movimientos de los brazos deben hacerse. Dame un momentito para cerrar este WhatsApp que lo tengo abierto y me distrae. Eh, las dos manos deben empezar y terminar en el mismo tiempo, ¿verdad? Los movimientos de los brazos deben hacerse de manera simultánea, en direcciones opuestas y simétricas. Los movimientos deben ser confinados a un rango más bajo, es preferible movimientos suaves y continuos, el ritmo es esencial. ¿Okay? Todo esto, cuando hacemos un estudio de métodos, estudio de tiempos, todo eso se tiene que contemplar, ¿verdad? Pero ya tenemos que tener estandarizado todo. Puede ser que llegue la de salud ocupacional también a hacer un estudio ergonómico que vaya a ayudar o que sea insumo para poder hacer la de los movimientos. ¿Okay? Arreglo del área del trabajo. Es imprescindible contar con un lugar físico para las herramientas, para los materiales y controles. Esto sobre todo el área de mantenimiento, ¿verdad? El área de mantenimiento, pues la mayoría del personal de mantenimiento anda su equipo, anda su caja o el, el medio de transporte que utilice para su herramienta, ¿verdad? Estos deben estar localizados frente al operador y lo más cerca posible. Deben tomarse medidas para asegurar las condiciones de visibilidad. Cuando yo estuve en la empresa de Alpa, que es una empresa de plástico, el operador ya sabe cuando entra su turno que hoy tengo 3 cambios, que estas son los envases que se van a tirar, tantas horas un envase, tengo 20 minutos para hacer el cambio porque la presentación es con la misma preforma. Ah, no, pero es con otra preforma, entonces tengo más tiempo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el operador? Jugar con su tiempo y sus movimientos, ¿ok? Entonces, viene una presentación diferente, hay que cambiar moldes. Entonces, previo a cambiar los moldes, el operador tiene sus moldes al frente, ahí mismo en la estación laboral, y él ya sabe cuál es la presentación, entonces él va preparando, él va dándole ese mantenimiento a los moldes, los va limpiando, los va acomodando en la secuencia para cuando llegue, ¿verdad? A hacer el cambio, ya él sepa cuáles son el movimiento correcto, ¿verdad? Hay muchos que son muy pesados, entonces se ayuda o se respalda con el mecánico, ¿verdad? Pero ya eso está por escrito, porque ya hay un método donde le dice al operador cómo debe él montar los moldes en la máquina sopladora. ¿Okay? Pero ya eso previo. Entonces él ya sabe cuáles son las condiciones porque hay un reglamento, hay un instructivo y la forma en que tiene que hacerlo. ¿Okay? Diseño de herramientas y equipos. Siempre que sea posible debe usarse guías, sostenes o pedales para que los años realicen un trabajo más productivo, para que las personas realicen un trabajo más productivo. Procurar que 2 o más herramientas se combinen con una y que junto con los materiales queden en posición de ser utilizadas fácilmente. Las palancas y manivelas o todo el equipo que compete con la máquina deben colocarse en una posición que permita manejarlas con el menor cambio de postura del cuerpo, de menos, ¿verdad? Es como el ejemplo que estaba aquí, creo que era aquí. Vamos a ver. Aquí, este dibujito, ¿verdad? Ve la posición en que van levantando, esto es parte también del estudio de movimientos, ¿verdad? Y cuando llegamos a la colocación, nosotros el área de ingeniería tenemos por eso también estar acompañadas del personal, ¿verdad? Con el fin de ver la postura del cuerpo, con el personal de salud ocupacional para ver la postura del cuerpo y en la forma que se debe manipular, ¿verdad? ¿Cuáles son algunos de los movimientos generales? Solo con los dedos y la muñeca, los dedos y la muñeca y el antebrazo, los dedos de la muñeca, el antebrazo y el brazo, o los dedos, la muñeca, el antebrazo, y ahí muchas veces usamos todas las ciertas partes, ¿verdad? En aquellos tiempos cuando había muchas industrias de
costura, ¿verdad? Entonces se usaba el, dependiendo si era derecho o izquierdo, el pie derecho o el pie izquierdo y las dos manos. ¿Por qué? Porque las dos manos tenían que estar sosteniendo ahí la tela en la patilla y dándole el pedal, ¿verdad? Entonces ahí dependiendo la operación es como ustedes vayan a ejecutar, ¿ok? Este es el material del día de hoy. El examen va a salir en base a estas 29 filminas que les expliqué, ¿ok? Igual forma les voy a explicar otro material de apoyo que traje, pero de esto no les va a salir a ustedes este, eh, el examen, ¿ok? Claro, chicos. Pura vida, profe. Claro, profe. Entonces el examen solo va a ser de ahí. Vamos a ver. Les había mencionado lo que es la metodología y voy a explicarles cómo nosotros en el área de ingeniería podemos usar todas estas características para hacer la toma de tiempos. ¿Ok? Y creo que viene un poquito. Cuando hablamos de seleccionar, porque yo no puedo llegar, nosotros, y ustedes van a decir, bueno, mi trabajo de hoy es hacer toma de tiempos. Voy a llegar a la línea 3. No, hay que prepararse, ¿verdad? Hay que ver cuáles son las condiciones, como el factor humano, cuál va a ser la persona, factor tecnológico, qué voy a hacer y factor económico, ¿verdad? Trabajo, proceso, actividad, etcétera, que se ha de estudiar. O sea, voy a ir sencillo, vamos a ir a hacer la toma de tiempo de cómo vamos a hacer la operación 3 de wires o de un catéter, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del factor humano, que es la persona que va a ejecutar la tarea, entonces vamos a tener que ver cuáles son las actividades repetitivas que hace, cuál es la condición del puesto, cómo está sentado, cómo le llega el producto, ¿verdad? Cómo el supervisor, el líder de producción facilita el material a la persona, cuáles son las actividades o movimientos que hacen, todo eso, ¿verdad? Se tiene, pero algo importante y que se tome en cuenta cuando vamos a hacer una toma de tiempos. No vamos a escoger el mejor operario, ¿verdad? No podemos escoger en el operario que tenga, no, hay que tener un promedio, ¿verdad? Porque puede ser de que, bueno, en las industrias en las industrias médicas no trabajan con incentivos, o sea, no trabajan sí trabajan con metas de productividad, o sea, entra un lote, 500 unidades y el líder es el que da la secuencia de cómo, ¿verdad? Pero no le dicen a usted que si usted hace 100 unidades va a ganar tanto de eficiencia, ¿no? En la industria textil sí se hacía eso, ¿verdad? Entonces, yo puede ser de que yo tengo mucha agilidad, entonces yo estoy haciendo 20 unidades por hora, digamos, ¿verdad? Porque es tediosa. Pero Julanito dura 30. Hace 30 en una hora. Y otro hace 25. Entonces yo tengo que ser neutral, ¿verdad? Pero es que resulta que Julanito hace eso porque no toma los 15 minutos de café. Estoy, ¿verdad? Aludiendo ciertas actividades, ¿verdad? O que realmente es súper eficiente y tiene mucha agilidad, porque muchas veces no todos aprendemos de la misma forma o tenemos las agilidades, nos podemos desarrollar en esto, pero en esto no. ¿Ok? Y aquí yo les voy a dar un ejemplo de una industria médica. De hace muchos años mi hermana andaba buscando empleo. Ella es zurda, ¿verdad? Y resulta que ella venía recién saliendo del colegio y ella tiene una personalidad introvertida. Entonces, y ella cuando iba a las entrevistas, no se vende, ¿verdad? Como dice uno, no se vende, ¿verdad? Pero entró a una empresa médica porque un primo trabajaba ahí. Entonces, la de recursos humanos le dijo esto: Keylor, contrate a su prima porque realmente usted es un buen colaborador. Entonces, ¿verdad?
Cuando llega a la línea productiva, él me dice a mí, bueno, vamos a ver si esa área pega en esa operación que pusieron. Y entonces le digo yo, ¿por qué? Si es muy difícil, nadie pega. Bueno, me dice él. Resulta que la ponen a ella en esa operación y la ponen con un ingeniero, ¿verdad? Para explicarle la curva de aprendizaje y todo eso. Y resulta que ese era, al final, el método, para no hacer más largo el asunto, el método era de que la persona que tenía que ejecutar esa operación tenía que ser suta. ¿Por qué? Por la posición en la que habían dejado la máquina. En la posición y no era que el ingeniero dejó la máquina, sino era cómo venía ensamblada la máquina. ¿Okay? Al ser ella zurda y también estudiaba diseño, entonces tenía la motora demasiado fina. Y al final ese fue el método. O sea, ya después ella estuvo tamaño ratillo, logró la curva de aprendizaje, dar la eficiencia o cumplir con la meta que tenían en ese momento, y ahí generan el método, ¿verdad? El método correcto, los movimientos, ¿verdad? Y en la posición que ven. Entonces, que el siguiente proyecto también de mejora continua, me dice, me imagino que fue de ver el proceso de ensamble de la máquina, ¿verdad? Pero vea que todos son factores que se tienen que tomar en cuenta previos a hacer una toma de tiempos. ¿Okay? La necesidad de actualización, modernización, temas de tecnología, la necesidad de mayor producción, la automatización para mejorar el servicio, el cliente para disminuir costos y producir más, ¿verdad? Económico, operaciones costosas, cuellos de botellas que no permiten satisfacer la demanda, manejo de materiales, distribución de la planta, que eso es súper importante y nosotros en el área de ingeniería tenemos que verificar bien eso. Producción, orden, eficiencia y los equipos. ¿Okay? Cuando hablamos de registrar, ¿qué vamos a registrar? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Quién? ¿Cuánto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Verdad? Tomando en consideración estas preguntas para hacer el estudio y que quede correcto, ¿verdad? Utilizando las técnicas más apropiadas para hacernos todas estas preguntas y poder registrarlas. ¿Eh? Hay que registrar la información como, bueno, hacemos diagramas, como le dijimos, hay diagramas de flujo, en la metodología Terblick, que menciona ahí las 17, 19, los diagramas de flujo, la herramienta que necesitemos implementar. Luego viene el tema de analizar, ¿verdad? Es el estudio crítico, vamos a ver cuánto es el propósito, cuál es la meta, quién ejecuta el método, cuál es la posición, el trabajo, la línea, ¿verdad? El lugar, para poder analizar. Todo eso es parte también que va incluido en la toma de tiempos. Técnicas, ¿verdad? Del interrogatorio, eliminar los trabajos, tareas, procesos, operaciones que no den valor al proceso. Cambiar, modificar o reordenar el trabajo, porque puede ser de que la línea se haya montado mal y no es la correcta y podemos entonces mejorar. Diseñar, usar métodos más económicos tomando en cuenta la normatividad, el deber ser. El trabajador supervise y el jefe definiendo y evaluando el cambio. Entonces ahí desde que diseñamos. ¿Okay? Entonces, como el ejemplo que le dije, que ocupábamos un consomé de pollo, no sabíamos, entonces el cliente me da una muestra y el departamento de desarrollo empieza a mapear, ¿verdad? En la industria de plástico en la que yo estuve, yo ya pues no pude ver diseño, sino que interpretar el plano del diseño. ¿Por qué? Porque era el cliente que decía, este es el diseño que yo quiero. Con estas medidas, que ya están las medidas. Entonces ahí nos tenemos que adaptar a los requerimientos o a las necesidades del cliente. ¿Ok? Y ahí vienen ciertas herramientas para poder mejorar el diseño, pero eso va a interactuar el departamento de diseño, el de venta, junto con el cliente. ¿Ok?
Luego viene el de aplicar, implementar el nuevo método de trabajo y capacitación. Siempre tiene que haberse una capacitación. Y esto aplica no solo en métodos, sino también si el procedimiento cambia, ¿verdad? Entonces, se cambia, pero tenemos que indicar, ¿verdad? Ok. Etapas de la aplicación, bueno, ahí pues viene desde un inicio hasta la aprobación, hacer el informe, etcétera, ¿verdad? Que son las herramientas. Mantener, controlar el método para buscar más adelante una oportunidad, pudiendo interpretar con las nuevas filosofías del ciclo para la técnica de mejora continua, ¿verdad? Que el famoso Kaizen. Kaizen es el que nos da la mejora continua. ¿Y qué es el Kaizen? Es una metodología, ¿verdad? Es un método que se le mantiene en forma, ¿verdad? Que Kai, mejora continua, pero sin datos no podemos hacer un Kaizen, ¿verdad? Y después aquí viene lo que es el estudio de tiempos, ¿verdad? Ya tenemos bien distribuido el área y todo, ¿no? Vamos a ver. Entonces, el estudio de tiempos es una técnica de medición de trabajo que se emplea para registrar los tiempos y ritmo de trabajo correspondiente a los elementos de una tarea definida, efectuando una en condiciones determinadas para analizar los datos con el fin de averiguar el tiempo requerido para efectuar la tarea bajo normas establecidas. ¿Okay? ¿Cuáles son algunas de las consideraciones que se deben tomar cuando se toman los tiempos? Conocimiento de la técnica de estudio de las operaciones. Nosotros tenemos que hacernos expertos, ¿ok? ¿Cuál va a ser el método? ¿Cuál fue la técnica? Nosotros tenemos que conocer bien la herramienta y estas son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Deben estar estandarizados todos los detalles del método y las condiciones del trabajo para que los tiempos estándar tengan valor. Los representantes sindicales, los jefes de departamento y los operarios deben saber que se realizará un estudio de trabajo. En este caso, yo tengo que interactuar con el jefe de la línea, el líder de la línea, para ver cuándo y en qué momento podemos, ¿verdad? Se debe planificar el estudio de trabajo para que se haga coordinadamente y sin dificultades. El operario debe familiarizarse con los detalles de la operación y comprobar que él sigue el método. El jefe del departamento debe comprobar el método y asegurar que exista la cantidad de recursos suficientes para que no haya interrupciones durante la medida. Si hay varios operarios, el jefe del departamento debe elegir aquel que permita tener los resultados más satisfactorios. El representante del departamento se asegurará de que lo elegido de los trabajadores sean competentes, expertos. Pero como le digo, ni el más lento ni el más rápido, ¿verdad? Ahí pues tenemos que tener esas consideraciones para después tener buenos resultados. ¿Cuál es el objetivo del estudio de tiempos? Investigar, reducir y finalmente eliminar el tiempo improductivo, es decir, el tiempo durante el que no se ejecuta trabajo productivo por cualquier causa que sea. Determinar simultáneamente la velocidad del trabajo. ¿Okay? Por eso les digo, no más rápido ni el más lento. Luego, estar convirtiendo los tiempos, ¿verdad? Hacer el informe, sacar los cálculos para poder determinar el tiempo que dura. Por eso, chicos, porque ustedes creen que el programador dice, bueno, voy a mandar a hacer los 500 kilos, eso se dura unas 4 horas. ¿Por qué? Porque ya vi un método, ya hay un estudio de tiempos donde me dice a mí cuánto es el tiempo que se dura en esa máquina. ¿Eh? Pero resulta que la máquina 8 de hacer los 500 kilos está full toda la semana, entonces yo puedo hacerla en una máquina que tira 200 y 300 kilos. Entre la de 300 kilos no va a dar lo mismo 200, pero ya existe ese estudio. Entonces el planeador
de la programación, de la producción, sabe y conoce de eso, ¿verdad? Por eso es importante, porque imagínense que una empresa no sepa cuánto se dura haciendo una producción. Entonces, ¿con qué tiempo de respuesta le vamos a decir al cliente? ¿Cómo le vamos a decir al cliente cuándo su entrega? ¿Eh? Y esto me pasó, a mí me pasó en una industria de etiqueta, donde se hace el arranque de línea, donde el diseño, ya el cliente lo aprueba y a los 8 días el cliente dice, ya yo quiero esta producción. Y de ahí no tomaron el tiempo, no le dijeron al cliente cómo iban a entregar. Y, y no solamente eso, no guardaron los registros de cómo iba el arte. Era de etiqueta, entonces era cierta este, pintura, ¿verdad? De un color, de otro, sacar la espalda, etcétera. Entonces, al cliente, cuando le dijeron que se entregaba un 23 de marzo, le fue llegando un 27 de marzo y no le llegó ni la cantidad ni la calidad que el cliente pidió. ¿Eh? ¿Por qué? Porque hay uno, ¿verdad? Cuando hay un estudio, tiene que ser transparente y en la negociación con el cliente decirle, ¿verdad? Que en las primeras corridas, yo he estado mucho en arranques de producto nuevo y cuando no hay especificaciones, uno le dice al cliente, ¿verdad? Es el ejecutivo, uno le dice al ejecutivo de venta, porque es el que tiene que tener el contacto, no es el de calidad ni el jefe de calidad, pero si me compete, digamos, el área de calidad, porque no están los indicadores, o el ingeniero, el área de ingeniería dice es que no tenemos estándares, porque eso no se puede sacar en la primera producción, eso por lo menos para poder tener datos unas 5 producciones, pero se le dice esa técnica al cliente, ¿verdad? Estimación, me dice, técnica basada en criterios o juicios, tomar en cuenta la experiencia buena o mala del trabajador, cuánto tiempo considera usted que puede durar en ese trabajo. ¿No? Registro histórico, técnica basada en registros de trabajo semejantes realizados con anterioridad, porque puede ser que vamos a hacer un trabajo muy parecido, entonces ya tenemos una base. Los instrumentos, ¿verdad? Cuando vamos a hacer el instrumento, la máquina que se va a utilizar, que esté en buenas condiciones, ¿verdad? Y nosotros también, si qué instrumento vamos a usar para hacer nuestra toma de tiempos. Un cronómetro que es por lo general que se usa en esta toma de tiempos. Hay algunas que son máquinas o el equipo que ustedes consideren, ¿verdad? Luego tenemos que, después de que tengamos todos los resultados, podemos sacar todos los datos para determinar cuánto es el valor o el promedio o la medición aproximada del producto o de la tarea, ¿verdad? Porque al final yo voy a validar el método de superación, pero al final yo digo, bueno, para manufacturar este catéter se lleva tanto tiempo. ¿Por qué? Porque ya hice el sondeo preliminar en todos. Y se hacen unas fórmulas. ¿Cuál es el método de medición de tiempo? Alcanzar, mover, aplicar, tomar, soltar y posicionar, que fueron los que mencionamos en la presentación inicial, ¿verdad? Entonces ahí todo esto fue lo que ya yo les expliqué. Existen algunos tipos de movimiento. El tipo 1, la mano en descanso al principio y al final. Cuando hablamos de movimientos tipo 2, mano en movimiento al principio y al final. Cuando hablamos de movimiento tipo 3, movimientos tanto al principio como al final del movimiento extremadamente, ¿verdad? Entonces, nosotros en la área de ingeniería podemos determinar qué tipo de movimiento es dependiendo de la operación, porque como les decía, el ejemplo de una máquina de costura, usted usa la pierna y por otro lado usa las dos manos, porque una tiene que estar sosteniendo
Una tiene que estar colocando la tela cuando va a hacer la costura, iniciar la costura, y otra tiene que estar jalando, la otra mano jalando la pieza cuando va saliendo y verificando, ¿verdad? Porque ahí va verificando si va quedando bien la costura, si está saliendo bien la calidad del producto. ¿Ok? También hablamos de distancia, la muñeca, el cuerpo, eso ya lo vimos en la presentación. Y esto es un factor, es una variable que ejerce el mayor efecto sobre el tiempo de ejecución, ¿verdad? Porque si yo valido aquí, que es que estoy haciendo movimientos más largos del que tendría que hacer, entonces yo tengo que ver mi área de trabajo, qué tengo cerca, qué no, cómo debo tener todo de forma que me ayude a agilizar más el proceso. ¿Okay? Ya esto lo habíamos visto. Eso fue lo que vimos en la presentación anterior. Lo que no tenía era el principio. ¿Okay? Vamos a ver. Entonces, es importante, chicos, que ustedes en la toma de tiempo, ¿verdad? O sea, bueno, yo con un sencillo, ¿cómo ayudo yo a tomar tiempos? Una vez me tocó, el método que más reciente he tomado es eh, cuánto se dura digitando una hoja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque teníamos que hacer un requerimiento al cliente y teníamos que hacer una propuesta económica al cliente, pero yo no teníamos que saber. Okay, entonces a primera hora el supervisor le dice, bueno, es que estamos durando 13 segundos en digitar. Entonces ahí después entra el proceso de calidad o el área de ingeniería, verificar si realmente eso es lo que se está durando, ¿verdad? Que si eso es lo que se está durando en hacer la digitalización. Entonces, que algo sencillo, yo agarré el cronómetro, fui a donde era las personas estaban donde un cliente, eran 3 las personas. Yo lo que hice previo a eso, buscar en la base de datos de los últimos días para ver cuánto es lo que se digita. Ellos tenían una meta, cuánto digitaban por hora o por turno completo, que éramos de la hora del cliente, ¿verdad? Pongámosle un cliente que era el ministerio, no me acuerdo, bueno, que ya a las 4 están saliendo, ¿verdad? De 7 a 4 con sus tiempos de almuerzo. Entonces yo hacía el sondeo para verificar cuánto era lo que ellos estaban, ¿verdad? Y entonces ahí de los 3 yo escogía a quién le iba a hacer la toma de tiempos, si iba con tiempo limitado. Y si iba con buen tiempo, pues le hacía a los 3, ¿verdad? Entonces con un cronómetro, chicos, ahí entonces yo le explico a la persona, ¿verdad? Que el fin de hacer la toma de tiempo es para mejorar los procesos, para optimizar, porque no estamos, una vez se hizo porque no estábamos saliendo, no se estaba saliendo con la cantidad. Se supone que el cliente decía que se hacían no sé cuántas cajas al día y no se pudo, no se podía. Entonces tuvimos que hacer ese estudio con el fin de poder corroborar que realmente tenía que durar eran como 11 segundos por digitar, ¿no? Y al final no eran 11 segundos, eran 17 segundos que se usaban. ¿Por qué? Porque todas las hojas venían con una grapa y lo primero que quitar es la grapa. Entonces, si dieron un dato al cliente, ¿verdad? O no, al cliente no, sino que hicimos el cálculo en base del movimiento sin quitarle la grapa. ¿Okay? Cojo la hoja, le quito la grapa, lo pongo en el escáner y le doy el clic a la computadora al mouse para que escanee, ¿verdad? Porque era así como se escaneaba. Entonces, ¿qué habíamos, que no se había contemplado? Que todas las hojas venían con una grapa y la grapa no se podía colocar, la hoja no se podía colocar con grapa en el escáner. ¿Sí? Entonces, todos esos parámetros nosotros de la ingeniería tenemos que prever, ¿verdad? Analizar, revisar, ver la persona para poder hacer el método
correcto, la toma correcta y después sacar el tiempo. Que al fin esto nos ayuda para que todo el mundo sepa que la producción de este producto se hace en tanto tiempo, ¿verdad? Y si yo tengo un operador y no sabe, pues hay un instructivo, hay un método, ¿verdad? Siempre y cuando lleve la capacitación, ¿verdad? Porque hay empresas como la industria médica que usted no puede, si usted no está certificado en esa operación, no la puede hacer, pero hay, digamos, una empresa como de industria de flexografía, sí lo puede hacer, pero el requisito era que tenía que capacitarse en el método, leer el procedimiento, que tal vez no le llegaba a una curva de aprendizaje muy alta como lo es hacer un dispositivo médico, ¿verdad? Pero todos esos factores hay que tomarse en cuenta, chicos, para poder nosotros llegar a la conclusión de poder hacer una buena toma de tiempos. ¿Eh? El examen, dice semana 4, está habilitado del lunes de hoy a 14, ¿verdad? La otra semana, para los que entraron tarde, empiezan con el módulo 12, ¿verdad? Que sería ya el último módulo para que ustedes obtengan el título de técnicos de calidad. Pues ahí mis felicitaciones a los que pudieron llegar hasta el final, ¿verdad? Yo me despido de ustedes porque hoy sería la última clase y ahí puede ser que nos volvamos a ver en algún otro momento, en otro curso que ustedes deseen llevar. Ahí yo doy inocuidad y también dispositivos médicos. Okay. Este módulo es muy bonito. Bueno, ya ustedes están cerca, ¿verdad? En técnico pueden trabajar como inspectores de calidad, como analistas, como líder de producción, el área logística, ¿verdad? Porque vemos muchos temas de inventarios, ¿verdad? Y los insto a que sigan con herramientas como Six Sigma, otras herramientas al Power BI, que nosotros el área de ingeniería, ustedes ven que se ocupa un técnico de ingeniería industrial y que tenga estas herramientas, ¿verdad? Para que vayan formándose ustedes como esa área que en todos los departamentos se necesita. Y le digo, ¿verdad? Porque yo estuve en la empresa de entretenimiento y que decía que hace un ingeniero de procesos ahí y sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ayudamos al proceso de compras, optimizar el proceso de compras, optimizar el área de tesorería. Había un problema desde inventarios, ¿por qué? Porque el bodeguero no recibe bien, no ingresaba bien las facturas, luego la persona de compras no usaba el sistema, usaban Soflan, entonces ahí uno se sienta, hace la toma de tiempos de cuánto va a durar usted, cuánto dura usted haciendo una orden de compra, vamos a tomarnos el tiempo, 2 minutos. ¿Cuánto se dura usted haciendo la planificación? Porque la misma persona que compraba hacía la planificación, porque esto era pues un tema de servicio más que de producción, ¿verdad? Pero todo el área de ingeniería abarca todos, ¿verdad? Hasta el área contable. ¿Por qué? Porque se devolvían, no se cierra la contabilidad. ¿Por qué? Porque hay muchas órdenes de compra que están abiertas. ¿Y por qué están abiertas? Porque cuando la crearon no le asignaron el número de cuenta correcto. Entonces tienen que devolverse, tienen que eliminarse, volverla a hacer, cargar correctamente. Luego el área de tesorería que no le están llegando las facturas. Entonces le pongo el ejemplo para que vea que no solamente en temas de producción, ¿verdad? De manufactura, sino que en todo tema. ¿Por qué? Porque el área de ingeniería al finalizar es optimizar costos, mejorar procesos, ¿verdad? Alinear líneas productivas o líneas de servicio, como es el caso que les estoy diciendo. Ahí quedó. Entonces el jefe él decía que los jueves les daban las 10 de la noche y que los fines de semana los proveedores pasaban llamándolo porque no se pagaban facturas pendientes. ¿Por qué? Porque no se hacía bien el ingreso. Entonces ahí pues se arma la línea de flujo, un diagrama de flujo donde se viene y dice, bueno, ya no se hace la orden de compra por correo, sino que se tienen que ingresar en
en el sistema, en el Soflan, cada quien tiene su usuario. Eso sí, hay una matriz de aprobación, el comprador tiene solo 200.000 colones, y así si el monto es arriba de 200, tiene que venir por una aprobación de la jefatura. Luego ya el comprador da visto bueno, ya manda la orden de compra al proveedor, el proveedor entrega al área de almacén, el de almacén tiene que registrar la, la factura en la orden de compra, y cuando le da ahí se habilita un check para que le llegue al área de tesorería. Entonces tesorería al iniciar la semana, los lunes, hace un informe, saca cuáles son las facturas que están eh, a vencerse y hacer el proceso de pago. ¿Okay? Y luego viene el área de contabilidad. Entonces, para que ustedes vean, le pongo este ejemplo, lo viví yo, estuvimos trabajando en marzo, abril, mayo, junio, 4 meses hasta alinear el proceso, alinearlo, ¿verdad? Viendo todas esas oportunidades, optimizar, mejorar la papelería, porque imprimían todas las órdenes de compra, imprimían todas las facturas, ¿verdad? Entonces también es optimizar, algo tan sencillo, tema de reducción de papel, entonces que ya no se van a estar imprimiendo las órdenes de compra ni las facturas, porque todo va digital. ¿Okay? Es que de bodega, ¿cómo va a tener una comunicación directa con tesorería? Bueno, entonces usamos una herramienta. ¿Cuál herramienta? Teams, porque es la herramienta que tenemos en la empresa. Entonces se hace un canal donde está conectado la persona que recibe el material y la tesorera, para que la tesorera sepa cuáles son las facturas que van a ingresar por semana. Y así se hace toda esa optimización de procesos, y el área de ingeniería es el que lleva la batuta. También otro tema, nosotros, en el área de ingeniería, hay un proyecto nuevo, entonces yo no soy el líder del proyecto, digamos, pero yo no soy el líder de que se ejecute, va una persona, pero digamos que Luis es el que tiene que llevar la batuta. Entonces el líder de ingeniería viene a hacer una reunión y dice, bueno, aquí vamos a hacer el cronograma, el organigrama, que Carol es la que tiene que hacer estas tareas, Wilson esto, Jordan esto, ¿verdad? Y yo, el área de ingeniería, bueno, Luis Guillermo, que es el que está ahí llevando la batuta, aunque no sea el líder del proyecto, porque el líder vamos a nombrar a Wilson. Pero ¿qué hace Luis o qué hace el área de ingeniería del área? Hace esas reuniones de seguimiento. ¿Por qué? Porque yo tengo que verificar que realmente este proyecto que yo plasmé se vaya a ejecutar con fechas, con avances, ¿verdad? Y eso también, hoy en día las jefaturas, ¿verdad? No esperar a que, bueno, es que el 17 es la entrega del proyecto. No, bueno, ¿y cuáles son los avances? Si tengo que darle seguimiento cada 3 días, lo hacemos. ¿Qué falla hoy en las industrias de manufactura de servicios? Eso, el seguimiento. Somos muy buenos en ideas, somos muy buenos en hacer proyectos o hacer metodologías, pero falta el seguimiento. Entonces muchas veces el proyecto no es que no funcione, sino que cae. ¿Y por qué cae? Porque no le damos el seguimiento. Y puede ser de que eh, Jordan tenga más tareas, entonces para Ana le es más fácil terminar más rápido, pero Jordan no, porque está muy recargado, ¿verdad? Entonces todo eso, o Aura que no pueda, ¿verdad? Que faltó, etcétera. Entonces el seguimiento nos permite visualizar eh, qué tan efectivo estamos haciendo con las tareas y el cumplimiento, y tener un cronograma, ¿verdad? Muchas veces no necesitamos herramientas, es que un CRM, un ERP o algún sistema que nos vaya a optimizar los procesos, no, que usted en un Excel puede llevar con macros ahí, o el mismo Teams, que ponga una tarea y le recuerde a Luis que cada 3 días tiene que estarle seguimiento al proyecto. ¿Sí? El área de ingeniería también ve áreas de proyectos, ¿verdad? Y da seguimiento. Yo estuve aquí también en esta empresa. Ahorita está en un proceso de facturación. Hacienda está cambiando la facturación
una metodología 4.0 y tiene que estar lista el 1 de septiembre. ¿Okay? Entonces, ¿qué hice? Desde que yo me di cuenta el día 1, ¿verdad? Tengo que agarrar la batuta del proyecto como parte de mejora continua y empiezo a hacer sesiones. Cada 8 días estamos haciendo sesiones. Yo la lidero, pero no ejecuto las tareas. Yo llevo la batuta, pero es el área contable. Entonces, ¿quién es la cargada del área contable? La compañera. Entonces, ella es la que tiene que ver si la persona esta, ella le asigna sus tareas. Entonces, yo cada 8 días doy seguimiento de cómo va ese proyecto, porque hay que garantizar que al 1 de septiembre ya el sistema de facturación de la empresa esté de acuerdo a lo que dice Hacienda. Pero no me, ahí estoy aprendiendo, pero el área contable no es el área fuerte del área de ingeniería, pero se aprende en el proceso de llevar la batuta. Entonces, como parte también, ¿verdad? Que no solamente ir a ejecutar, ¿verdad? Sino ver cómo se alinean las áreas para poder ejecutar un proyecto de acuerdo a lo que ya está planeado, o los objetivos o metas o los KPIs, ¿verdad? Los indicadores que tiene cada departamento. Está bien, chicos. Ahí pues todas las felicidades. Podemos volver a ver en el camino. Hay cualquier duda que tengan, pues queda mi teléfono. Ahí en el grupo los pueden apuntar con mucho gusto. Y si hacen graduación, entonces ahí los estaría viendo. La graduación si Dios quiere. No sé si tienen alguna duda. Profe, todo bien, muchísimas gracias por todo y Con mucho gusto, Luis. Profe, Yo sí tengo una consulta Dime, Aura. con el tema de lo de la graduación. Eso con quién lo tiene que hablar uno. Al final del grupo, o sea, cuando ustedes terminen el módulo 12, ¿verdad? Al último examen, hay una profesora, Ana, se llama Ana, ella la ingresan al grupo y ella empieza ahí a preguntar y dar las indicaciones para el proceso de graduación, los que quieran graduación, o al proceso de obtener el título. Importante que ustedes ya sepan que en estos 12 módulos la calificación es arriba de 70 para poderse graduar o obtener el título, ¿no? Entonces, Ok, sí, todavía nos falta un módulo, todavía le ¿verdad? falta este mes de este módulo, sí. Y ustedes inician, vamos a ver. ¿Y ahora quién nos va a dar clases entonces? El coordinador Luis va a terminar con ustedes. Vea, ustedes empiezan 14, Okay. 21, 28. Al 4 de agosto, Dios primero, ya ustedes están terminando el módulo. Y cierra con examen el 11 de agosto. Entonces ahí empiezan a hacer todo las calificaciones y todo eso, y a solicitar si quieren graduación o bien solo el título. Y creo que es un mes los que quieren solo título es como al mes que se los, ¿verdad? Porque eso viene, no es el IPEA que lo hace de una vez, tiene que venir ahí aprobado por el ente de. ¿Alguna otra? Listo, muchas gracias. Con mucho gusto, Aura. Si no, entonces, chicos, éxitos y felicidades, ¿verdad? Porque ya pues terminar el módulo 11 y ya les quedan 4 semanas y todos son unos técnicos en ingeniería industrial. Bendiciones. Muchas gracias.